Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a todos a Inflexión Live. Hoy es nuestro programa número 39. Muchas gracias por la confianza en dedicarnos este tiempo. En programas anteriores hemos hablado sobre la cuarta revolución industrial y la era digital y las oportunidades que esto presenta. Hemos reflexionado principalmente desde la perspectiva de la persona y de la empresa, es decir, desde el sector privado. Pero cuando hablamos de la economía de un país, debemos de incluir al sector público también, al gobierno, ya que es quien coordina e implementa las políticas públicas. Y será necesario diseñar e implementar buenas políticas públicas para aprovechar y sobre todo potenciar los efectos positivos que pueda tener este cambio tecnológico en 4 dimensiones. Uno, la parte del consumidor. Otro, la parte del trabajador. El siguiente, los emprendedores. Y también contemplar a los contribuyentes y beneficiarios de ese estado de bienestar que se busca siempre con una transformación en la economía. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre la economía de nuestro país, las oportunidades y los retos que tenemos enfrente, que México tiene enfrente en la era digital. Bienvenidas y bienvenidos también. El programa de hoy es Economía Mexicana en la Era Digital. Y como en cada programa, tenemos a la persona idónea para platicar de este tema. Y les quiero presentar al doctor Arturo Dam Arnal, quien es licenciado en Economía por la UAM y licenciado en Filosofía por la UP, en donde también cursó la especialidad de Filosofía Pública y Social. Realizó estudios doctorales en Filosofía por la Universidad de Navarra en España y ha impartido clases en la Universidad Panamericana en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Economía, en donde Roberto y yo tuvimos el privilegio de ser sus alumnos. Además ha sido profesor en otras universidades como el TEC de Monterrey y ha sido columnista en periódicos como El Financiero, Uno más Uno, El Universal, El Economista, Diario Monitor, así como en las revistas Siempre, Nuevo Inversionista, Época, Factor Económico y Vértigo. Es autor de la columna Pulsaciones Económicas, que se publica en varios diarios del interior del país, y la columna Pesos y Contrapesos, que se publica en Asuntos Capitales. Ha publicado ensayos sobre temas de economía y política en distintas revistas de circulación nacional. Además, ha sido comentarista en el noticiero Enlace, del Canal 11, Hechos en TV Azteca, Informativo 40, en los noticieros radiofónicos Monitor, Reporte 98.5, Imagen Informativa de Grupo Imagen. Y es autor de 12 libros sobre temas en economía y filosofía y coautor de otros 5. Doctor, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Edwin, Roberto, muchas gracias por la invitación, un gusto verlos, un gusto poder platicar con ustedes de estos temas en los cuales nos va el futuro, la posibilidad de lograr un mayor bienestar para los mexicanos, un tema importantísimo hoy en día, sobre todo por la coyuntura por la que estamos atravesando y por las tendencias de largo plazo en las cuales nos estamos también moviendo, entre los cuales está el cambio tecnológico, obviamente. Sí, y doctor, para entrar en materia, me gustaría que nos compartiera también para el auditorio un panorama inicial sobre la economía mexicana, y usted ya en otros foros ha dicho que estamos atravesando 2 tempestades. Por un lado, la crisis a partir de la pandemia, y por el otro, la llamada cuarta transformación. Y me gustaría que nos dé un arranque sobre el panorama de la economía mexicana actual. ¿Cómo estamos? Gracias, Edwin. Bueno, pues estamos en medio de una recesión. Parece ser que ya estamos saliendo, pero para lograr la recuperación, yo creo que todavía van a faltar varios años. Y yo lo que he dicho es que en materia económica estamos enfrentando 2 efectos. El efecto 4T, el efecto de la cuarta transformación, que empezó a operar a partir de octubre de 2018, cuando el lunes 29 de octubre de 2018 López Obrador tuvo a bien cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, en Texcoco, lo cual generó una enorme desconfianza entre el sector empresarial, la cual se tradujo en una fuerte caída en las inversiones directas, que son las que se dedican a producir bienes y servicios, que dicho sea de paso es la variable con la cual mides el crecimiento de la economía, a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar,
y a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Y esto que yo llamo el efecto 4T comenzó a operar a finales de 2018 y sobre todo a lo largo del 2019. Y déjame darte nada más un dato. En 2018, el último año de la administración de Peña Nieto, la economía mexicana creció 2.2% con relación al 2017. En el 2019, ¿sí?, ya con la cuarta transformación en marcha, la economía mexicana decreció 0.05%, antes de que apareciera el segundo efecto que yo llamo el efecto COVID-19. Entonces hay que tener en cuenta que las presiones recesivas sobre la producción de bienes y servicios, sobre la creación de empleos, sobre la generación de ingresos, se generaron desde el 2019. Llega el 2020, aparece lo que yo llamo el efecto COVID-19, el cierre parcial de la actividad económica en abril y mayo del año pasado, el miedo de la gente a salir, en fin, todas esas presiones recesivas que se sumaron a las del efecto 4T. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que el año pasado, 2020, la economía mexicana se contrajo 8.5%. Entonces llevamos ya 2 años, 2019, 2020, con una contracción de la actividad económica, una contracción en la producción de bienes y servicios, en la creación de empleos y en la generación del ingreso, ¿sí? Ya estamos, vamos a decirlo así, iniciando el proceso de recuperación. Pero a ver, ¿qué hay que entender por recuperación de la economía mexicana? Podríamos entender de entrada, Roberto, Edwin, 3 cosas. La primera, recuperar la tasa de crecimiento que teníamos, por ejemplo, en 2018, y que fue, como lo dije hace un momento, del 2.2%. Pero yo creo que eso va a ser muy engañoso, porque, a ver, en este segundo trimestre de 2021, ¿sí?, comparado con el segundo trimestre del año pasado, la economía mexicana va a crecer por arriba del 15%. Un crecimiento espectacular si nada más centras la atención en el 15%. ¿Y por qué digo que va a ser un crecimiento espectacular? A ver, de 2001, para no irnos muy atrás en la historia, de 2001 a 2019, antes de la fuerte recesión del 2020, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 2.3%. Si en el segundo trimestre de este año, por el cual estamos atravesando ahorita, se crece por arriba del 15%, bueno, pues va a ser un crecimiento espectacular. Pero ojo, hay que tener en cuenta que este segundo trimestre de 2021 se va a comparar con el segundo trimestre de 2020, que fue pésimo. A ver, en el segundo trimestre del año pasado, la economía se contrajo 18.6%. Es con ese trimestre, el segundo trimestre de 2020, que vamos a comparar el segundo trimestre de 2021, y pues obviamente el resultado va a ser espectacular. Consecuencia, pues, de un efecto aritmético, de lo que los economistas llamamos un efecto rebote. Después de que tú tuviste tan malos resultados, no es muy difícil obtener excelentes resultados, y es lo que va a pasar, y de hecho ya está pasando en este segundo trimestre del 2021. Entonces sería muy engañoso, ¿sí?, decir, logramos recuperarnos cuando recuperemos la tasa de crecimiento. Eso ya se está logrando en este segundo trimestre. Bueno, otra posibilidad para responder a la pregunta, ¿cuándo podremos cantar victoria en materia de recuperación? Cuando recuperemos el nivel del Producto Interno Bruto, de la producción de bienes y servicios, que teníamos en 2018. Bueno, eso ya es más sensato. A ver, ¿cuándo vamos a volver a tener el nivel de Producto Interno Bruto, o para decirlo en términos muy coloquiales, el tamaño del pastel que teníamos en 2018? Y eso probablemente se vaya a lograr en el 2022, el año entrante. Pero si a mí me preguntan cuál debe de ser, ¿sí?,
la variable para medir la recuperación de la economía mexicana cuando recuperemos el nivel de Producto Interno Bruto por habitante que teníamos en 2018. Y eso probablemente se va a lograr hasta el 2024, a finales de la actual administración. Porque, a ver, una cosa es que el tamaño del pastel vuelva a ser el que era en 2018. Pero otra cosa es que el tamaño de la rebanada de pastel que nos toca a cada cual vuelva a ser la del 2018. Porque, a ver, si el pastel vuelve a tener el tamaño que teníamos en 2018, pero en 2019, 2020 y 2021 la población siguió creciendo, pues evidentemente que un determinado pastel se tiene que repartir entre más gente y la rebanada de pastel va a ser menor. Entonces, tenemos que hablar de recuperación cuando logremos recuperar el nivel de Producto Interno Bruto que teníamos en 2018. Y yo creo, Edwin, Roberto, que esto lo vamos a lograr hasta el 2024. Hasta el 2024. Ese tamaño es el retroceso, vamos a decirlo así, que hemos tenido en materia económica. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí, y sin duda son dos efectos pues bastante considerables, digamos, dos elementos que se tienen que considerar para dar el panorama. Y ahorita me gustaría irme a la parte de las posibilidades o a la parte de las oportunidades. Regularmente en todas las transformaciones industriales que ha habido en la historia de la humanidad, se logran efectos positivos tanto en el incremento de la actividad económica y en la calidad de vida de una sociedad. Pero bueno, en esta cuarta revolución industrial, que está marcada por una transformación tecnológica muy acelerada, las oportunidades pues pudieran ser para todas las naciones, pero va a depender 100% el cómo cada gobierno, cómo cada país gestione esta transformación. ¿Cómo México está aprovechando esta cuarta revolución industrial? Así es, Roberto. Edwin, mira, hay una cosa muy interesante. Si tú estudias la historia económica de la humanidad, vamos a encontrar dos variables que han determinado el grado de progreso económico en los distintos momentos de la historia. Por un lado está el tema de la técnica, de la tecnología. Cómo a lo largo de la historia, ¿sí?, la tecnología nos ha ayudado a producir más, a producir mejor, a ser más productivos. Pero la otra variable que encontramos es la variable que los economistas llamamos de las instituciones, de las reglas del juego, comenzando por las normas jurídicas. Y estas dos variables tienen que acompañarse unas con otras, ¿sí? No basta que haya avances tecnológicos para que los mismos se traduzcan en un mayor nivel de bienestar para las personas. Se necesita que las instituciones, las reglas del juego, que son tanto las reglas formales como pueden ser las normas jurídicas, como las informales, usos y costumbres de las personas, sean las adecuadas para poder aprovechar esos avances tecnológicos. Esta es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Y en los momentos en los cuales ha habido retrocesos económicos, se han debido, o aún vamos a decirlo así, freno en el avance tecnológico, que son las excepciones, o a un cambio en las instituciones que dejan de ser instituciones justas y eficaces para convertirse en instituciones, vamos a decirlo así, que oprimen al ser humano en general y, muy importante, a los emprendedores en particular. Y el problema que estamos viendo ahorita en México es que ahí están los avances tecnológicos. Bueno, esto es posible, esta plática que estamos teniendo ahorita es posible pues gracias a esta maravillosa tecnología que tenemos, que cada uno de nosotros está desde su casa, sentado frente a su computadora, platicando y con mucha gente que está participando de esto, ¿sí? Pero el problema que tenemos es el cambio institucional que se está dando en México, ¿sí? Producto de la cuarta transformación, ¿no?
ejemplo, esto que es muy claro, animadversión de la cuarta transformación en general y de López Obrador en particular, en contra de todo lo que es iniciativa privada, en contra de lo que es la empresa privada, en contra de lo que son las ganancias. ¿Cuántas veces no ha insistido el presidente en que las empresas es lícito que generen ganancias siempre y cuando sean razonables? Bueno, ¿y quién va a determinar que es una ganancia razonable, no? Ese es el problema, ¿sí? Y ese es el problema que yo veo ahorita en México. A ver, la tecnología, allí está, ¿sí? Y mal que bien la estamos aprovechando. Mal que bien nos permite seguir produciendo, nos permite aumentar nuestra productividad. A ver, en el mundo en el cual yo me muevo, que es el mundo académico, el mundo de la enseñanza, ¿no? Si esto del coronavirus nos hubiera pasado hace 10, 15 años, probablemente ya llevaríamos perdidos 3 semestres. Gracias a esta tecnología, pues salvamos ya tres semestres, ¿no? Habrá que ver qué pasa en el segundo semestre de este año, si ya regresamos a clases presenciales, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender que estos dos elementos, el avance tecnológico, hoy en día, con esto que Roberto llama, como debe de ser, la cuarta revolución industrial, tiene que ir acompañado de un marco institucional que le permita a las personas sacarle el mayor provecho posible. Y al final de cuentas, a nivel del bienestar de la economía familiar. Edwin, Roberto, yo siempre he creído que el desempeño de una economía debe medirse a nivel de la economía familiar, ¿sí? Del bienestar de los miembros de una familia. Y ese bienestar depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponen. Ahora, esta tecnología con la cual contamos hoy en día permite, por un lado, ¿sí?, producir de mejor manera bienes y servicios y también, por ejemplo, acceder a esos bienes y servicios. Un ejemplo, y válgales el comercial, Amazon, ¿no? Amazon, bueno, es una nueva manera. Ya no tienes tú que ir a la tienda a comprar un producto porque la tienda viene a ti y cada vez de manera, sí, más habitual, y toda esa tecnología, pues evidentemente se ha ampliado, se ha profundizado a raíz del COVID-19. Y esa es una, vamos a decirlo así, de las partes positivas de la pandemia, ¿no? Que nos dimos cuenta de las posibilidades, sí, de esta maravillosa tecnología que tenemos enfrente. Sí, y justo ahora que lo dice, a lo largo de la historia de la humanidad, la tecnología nos ha hecho dar saltos de bienestar, que hoy plenamente tenemos mucho más bienestar que antes gracias a la tecnología, y las instituciones deben irse acompañando a esta transformación para que sea posible que convivan, ¿no? Pero quiero preguntarles sobre un factor importantísimo que es el mercado laboral, el talento, ¿no? Porque si bien la tecnología la aprovechamos para hacer muchas otras cosas, quien genera tecnología o quien la aprovecha de mejor forma y la potencializa es el mercado laboral, las manos, el talento. ¿Cuáles son los retos que tiene el mercado laboral mexicano y sobre todo en esta era digital? Porque esto implica un constante movimiento, innovación, globalización. Ya no solamente competimos a nivel interno, sino contra todos. Así es, mira, Edwin, ¿cuáles son los dos principales retos del mercado laboral en México y en todo el mundo, pero principalmente en México? Bueno, hay un reto por el lado de la demanda y hay otro reto por el lado de la oferta. A ver, un mercado no es otra cosa más que la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Esa es la definición correcta de mercado, ¿sí? Entonces, hay oferentes y hay demandantes. Bueno, el reto del mercado laboral por el lado de la demanda, entendiendo que demandan trabajo las empresas, los empleadores, los negocios, ¿sí?, es precisamente incrementar la demanda de trabajo. Y esto depende nuevamente de esa variable que mencionaba yo hace rato, que son las inversiones directas. Las inversiones que realizan los empresarios para producir bienes y servicios, crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Entonces, el primer reto que yo veo en el mercado laboral es por el lado de la demanda. Se necesita generar demanda de trabajo por parte de los empleadores. Y para eso, ¿sí?, quienes invierten directamente en México deben tener la suficiente confianza para invertir lo más posible. Y es ahí donde tenemos un primer problema, porque
la cuarta transformación, el efecto 4T, como yo le llamo, le ha pegado muy fuerte a la confianza de los empresarios. Basta revisar el reporte que mensualmente proporciona el INEGI, donde mide la confianza del sector empresarial, cómo ha caído de manera muy importante, ¿sí? Desde octubre de 2018, llegó a un mínimo a mediados del año pasado, y a partir del segundo semestre del año pasado, cuando se inició la reapertura de la economía, ha habido una ligera recuperación, pero sigue habiendo una enorme desconfianza. Ahora, está el reto por el lado de la oferta, ¿sí? ¿Quiénes son los que ofrecen trabajo? Las personas. ¿Y cuál es ahí el principal reto? La formación, Roberto, Edwin, de capital humano. A ver, ¿qué es el capital? El capital es todo aquello que nos ayuda a los seres humanos a producir. Y el capital humano son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que le permiten a una persona ser más productiva. Y es ahí donde tenemos un reto, la formación de capital humano, ¿sí? Un reto del cual forma parte muy importante el tema de la educación, ¿sí? El tema de la educación. Y permítanme abrir un paréntesis para hablar de esto, porque es ahí donde está un reto del mercado laboral, ¿no? Yo me pregunto, a ver, los muchachos que terminan la preparatoria en México, vengan de preparatorias del gobierno o de preparatorias privadas, ¿qué saben hacer? A lo mejor saben mucha geografía, química, física, biología, historia, pero ¿qué saben hacer? Porque, a ver, es preocupante que hayan cursado 12 años, 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de prepa, de educación formal escolarizada, y terminen esos 12 años sin saber hacer algo. Esa es la razón por la cual la gran mayoría de los muchachos, si tienen la oportunidad, de la prepa se brincan a la universidad para estudiar una licenciatura con, sí, la esperanza de salir de la universidad sabiendo hacer algo y tener esa ventaja en el mercado laboral, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a lo largo de los 3 años de prepa, a todos los muchachos se les enseña bien enseñado un oficio? Hay docenas de oficios. Y si además les inculcas el espíritu emprendedor, ¿sí? Inculcas, el espíritu emprendedor, ¿sí? Pues probablemente la gran mayoría de los muchachos que terminen prepa, lo que harían sería emprender. Oye, mira, sé un oficio, aprendí un oficio y me lo sé al derecho y al revés. Me dieron todos los conocimientos propios de administración, emprendedurismo, todo lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? Y ese es uno de los retos que tenemos en el mercado laboral. La formación de capital humano más allá de esto que acabo de decir, ¿no? Entonces, por el lado de la demanda, que haya más demanda de parte de los empleadores, ¿sí?, de trabajo. Por el lado de la oferta, ¿sí?, que haya una buena formación de capital humano, conocimientos, habilidades, actitudes, ¿sí? Habilidades y actitudes, ¿sí? Y sobre todo, que la demanda de trabajo de parte de los empleadores sea mayor que la oferta de trabajo de parte de las personas, porque esa es una condición necesaria para que puedan aumentar las remuneraciones. A los economistas se nos llena la boca diciendo que para que aumenten las remuneraciones, comenzando por el salario, tiene que haber un aumento en la productividad. Hombre, sí, pero ese aumento en la productividad es una condición necesaria, pero no suficiente para que aumenten los salarios. Porque la otra condición que se tiene que cumplir es que la demanda de trabajo de parte de los empleadores, las empresas, los negocios, sea mayor que la oferta de trabajo de parte de la gente, ¿sí? Es todo un reto que tenemos, que pasa por una verdadera reforma educativa que tendría que realizarse en los términos que mencionaba yo hace rato, ¿no? Es verdaderamente preocupante, Roberto, Edwin, que después de 12 años de educación formal, los muchachos salgan de la prepa sin saber hacer algo. Bueno, más preocupante es que salgan muchas veces sin saber escribir. A ver, si algo sé yo, es cómo llegan los alumnos de las prepas a la universidad, porque yo los recibo en el primer semestre.
Dice, oye, y además cuando digo que no saben escribir, hombre, me estaba yo refiriendo obviamente a la redacción, pero hay algo más fundamental, la caligrafía. A ver, no saben escribir desde el punto de vista de la caligrafía. 12 años y no sabes la caligrafía. Es terrible. Perdón, ya me desvié, perdón. Pero por ahí va el tema, ¿no? Por ahí va el tema, sí. No, tiene toda la razón. O sea, las reglas del juego han cambiado y creo que ha sido evidente con lo que estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? Nos hemos dado cuenta de muchas deficiencias que tenemos a nivel política pública, a nivel de decisiones, pues de afrontar los retos que tiene enfrente la humanidad y que tenemos como país. Y si bien todas esas decisiones pues impactan directamente en la competitividad de las empresas, en la confianza de los inversionistas, en las condiciones del mercado, todo eso acaba resumiéndose en un efecto en los hogares mexicanos, en lo personal, en el bolsillo del mexicano, ¿no? Muchas veces se habla de que la generación de nuestros padres con el trabajo lograban hacerse de una propiedad, hacerse de una, pues, pues de una jubilación, de construir un futuro sano. Y ahora eso está en entredicho. ¿Cómo ve el panorama económico para los hogares en México? Mira, yo lo veo muy complicado, Roberto, sobre todo en estos momentos, ¿sí? Por los efectos de la recesión a nivel del bienestar de las familias. Yo insisto en lo que decía hace un momento, ¿no? El desempeño de una economía debe medirse a nivel de la economía familiar. ¿Y cuáles son las variables que están relacionadas con la economía familiar? Bueno, primero que nada, el empleo. Lo primero que hay que tener es un trabajo. Segundo, las remuneraciones. Hombre, se necesita que la remuneración sea suficiente para que la familia pueda satisfacer correctamente por lo menos sus necesidades básicas, que son aquellas que de quedar insatisfechas atentan en contra de la salud, la vida y la dignidad de las personas. Luego está muy importante el poder adquisitivo del dinero, que al final de cuentas es el poder adquisitivo del trabajo. Porque si nuestro trabajo nos lo pagan con dinero, como sucede con la gran mayoría de nosotros, si el dinero pierde poder adquisitivo porque sigue habiendo inflación, lo que se está perdiendo es el poder adquisitivo de nuestro trabajo. Pero a ver, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es el tema del empleo y del ingreso. Y desafortunadamente en México no se están dando las condiciones para que directamente se invierta lo más posible y se creen los empleos bien pagados que se requiere para aumentar el nivel de bienestar de las familias. Por a ver, ¿de qué depende el nivel de bienestar de las familias? De tres cosas: la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponen para satisfacer sus necesidades. Cantidad, calidad y variedad. ¿Sí? Imaginémonos por un momento el refrigerador de la cocina, de la casa, de la familia más rica de este país. Imaginémonos el refrigerador, suponiendo que lo tengan, ¿sí?, de la familia más pobre de este país. Y abrimos los dos. ¿En qué va a consistir la diferencia? En la cantidad, la calidad y la variedad de los alimentos que vamos a encontrar en cada uno de estos refrigeradores. Obviamente que la cantidad, calidad y variedad de alimentos, ¿sí?, del refrigerador de la familia más rica va a ser muy superior al del refrigerador de la familia más pobre. Por el problema es que la gran mayoría de estos satisfactores hay que comprarlos, para lo cual se necesita ingreso que depende de que se tenga trabajo y de que esté bien pagado, ¿sí? Y de que esté bien pagado, ¿sí? La recesión, pues le pegó muy fuerte al bienestar de los hogares, ¿sí? Muy fuerte al bienestar de los hogares. Déjenme nada más dar el último dato proporcionado por el INEGI. Ustedes saben que el INEGI todos los meses
reporta lo que se conoce como el consumo privado, que no es otra cosa más que la compra de bienes y servicios, excluyendo la adquisición de bienes raíces y de objetos lujosos, la compra de bienes y servicios de parte de las familias residentes en el país. Y nada más para poner un dato, ¿sí? En febrero de este año, es el último dato que tenemos, comparado con febrero del año pasado, ese consumo resultó 6.5% menor. Y fue similar al nivel que ya se había alcanzado en marzo de 2016. Entonces, a ver, el problema de fondo de todo esto que estamos viviendo es el efecto que ha tenido sobre el bienestar de las personas, que ha sido muy fuerte, ¿no? ¿Cuándo volveremos a recuperar los niveles de bienestar que se tenían en 2018? Bueno, pues probablemente cuando la rebanada de pastel que nos toque a cada uno, suponiendo que lo dividiéramos igualitariamente entre todos, vuelva a ser del tamaño que era en 2018. Ahora, a ver, Roberto, Edwin, fíjense lo que estoy diciendo. Cuando el tamaño de la rebanada de pastel vuelva a ser el que era en 2018, probablemente eso se va a lograr en el 2024. O sea, si bien nos va, en el 2024 vamos a volver a estar como estábamos en 2018, 6 años perdidos. 6 años perdidos. Es muy grave, ¿no? Es muy grave. Y aquí el problema, pues, es que una vez que superemos el efecto COVID-19, pues el efecto cuarta transformación va a seguir estando ahí. Habrá que ver en qué condiciones dependiendo del resultado de las próximas elecciones, ¿no? Y hablando de este tema de las próximas elecciones, pues la próxima semana, bueno, en próximos días, nos jugamos el futuro de nuestro país, por lo menos en el corto plazo. Y la ciencia económica, con los datos que usted dio, son datos precisos, duros, que explican un hecho. No hay tintes políticos, no hay subjetivismo. Pero hablando de un tema ya práctico y bien poniendo los ojos en la próxima semana, ¿qué elementos económicos recomienda que los ciudadanos de a pie debemos de considerar para tomar nuestra decisión en nuestro voto? Mira, yo diría lo siguiente, tendríamos que tener muy claro, ¿sí?, el efecto que la cuarta transformación ha tenido sobre la confianza de los empresarios, que ha caído en picada, lo cual se ha traducido también en una fuerte contracción de las inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, lo cual se ha traducido en una fuerte caída del crecimiento de la economía mexicana, ¿sí? Y todo eso se ha traducido en la caída en los niveles de bienestar de las familias mexicanas. Todo esto tiene una secuencia lógica que la ciencia económica te lo explica perfectamente bien, ¿sí? ¿Qué necesitamos de aquí al 2024? ¿Sí? A ver, yo veo muy difícil. Lo ideal sería revertir todo esto. A ver, que se reconociera que fue un error la cancelación del aeropuerto, lo reconocemos y reiniciamos la construcción del aeropuerto. A ver, esto no va a suceder. Estoy convencido, no va a suceder. Entonces, si no vamos a poder dar marcha para atrás, lo que sí podríamos hacer, dependiendo del resultado de las próximas elecciones, es evitar que esto se siga deteriorando, ponerle un freno a la 4T. Bueno, y esto dependerá, pues, del resultado de las próximas elecciones. Eso es lo que nos estamos jugando en el corto plazo, ¿no? Que la 4T avance o ponerle un freno y luego, si hay un relevo a partir del diciembre del 2024, pues empezar a reconstruir todo lo que se ha frenado, destruido en estos últimos 2 años y medio. Sí, y creo que también si hacemos un análisis de lo que ha sido la historia de la economía mexicana, o sea, en las generaciones de los 80s, de los 70s,
que sufrieron grandes devaluaciones, que sufrieron impactos económicos de perder pues, su patrimonio, recuerdan pues lo que fue tener ese retroceso, el volver a empezar de cero, y que algunos seguramente no lograron levantarse desde entonces. O sea, que tuvo un impacto no solo en cómo visualizaban su futuro, sino tuvo un impacto directo en sus hijos, en sus nietos, en sus familias, y que esos efectos pueden ser irrecuperables, ¿no? Como hace rato mencionaba, también para la educación pues de las nuevas generaciones, el no tomar decisiones en este momento de pues hacer cambios en la educación, ¿no? De afrontar las oportunidades que tenemos enfrente, pues con esta transformación digital, con esta transformación tecnológica, con las crisis que estamos teniendo, pues eso también depende de las decisiones del gobierno, ¿no? Y creo que ahí es el poder que tenemos el ciudadano pues de salir a votar y decir, queremos que esté o no esté estas personas llevando la dirección del país. Así es, Roberto, Edwin. Y mira, aquí el problema está en que estas personas tienen un proyecto de nación. Y dirás, bueno, ¿y eso qué tiene de malo, no? Mira, yo siempre he creído que no necesitamos un proyecto de nación, sino una nación en la cual cada quien, respetando los derechos de los demás y sin ningún privilegio otorgado por el gobierno, pueda sacar adelante sus propios proyectos. ¿Sí? Pero aquí con López Obrador, claramente hay un proyecto de nación. Cuando él hablaba durante la campaña electoral de que iba a haber un cambio de régimen, bueno, hacia eso vamos. Pero ¿cuál es el nuevo régimen que se está construyendo? Y yo creo que a estas alturas de la 4T ya lo podemos identificar claramente. Bueno, se trata en primer lugar de una monocracia, el gobierno de uno. Pero además de monocracia, autocracia, el gobierno de uno en función de los deseos y caprichos de ese uno. Y además, totalitario, que pretende abarcarlo todo. A ver, yo no recuerdo un presidente que haya hablado tanto, por ejemplo, de temas de moral como lo ha hecho López Obrador. Y la moral tiene que ver fundamentalmente con las costumbres de las personas, ¿no? Entonces, ya cuando alguien quiere imponer una determinada moral, pues tiene una visión totalitaria, ¿sí? Entonces, a mí me queda muy claro, ¿sí?, que lo que se está construyendo con la 4T es un régimen monocrático, autocrático y totalitario. Ahora, la pregunta es si realmente queremos vivir en un régimen así. Es muy claro, por ejemplo, que López Obrador cree que sus derechos, vamos a suponer que realmente son derechos, están por arriba de la Constitución, y así lo dijo hace un par de semanas. Y esto es muy grave, ¿no? A ver, la Constitución es perfectible, pero ¿cuál es la gran ventaja que nos da la Constitución y las leyes? Que buenas o malas, justas o injustas, eficaces o ineficaces, te brindan seguridad. A ver, estas son las reglas del juego. Que no son las ideales, vamos a cambiarlas. Pero mientras no se cambien, tenemos que jugar con esas reglas del juego. Y a ver, dos proyectos importantes de la Cuarta Transformación, la contrarreforma eléctrica y la contrarreforma petrolera, o en una sola, la contrarreforma energética, eran claramente inconstitucionales. Y por eso es que ya ha habido jueces que han dicho, ¿sabes qué? Esto no va. Y qué bueno que los jueces están actuando como deben de actuar, ¿no? Pero a ver, a mí, ¿qué es lo que me preocupa? A ver, ¿no sabía López Obrador que sus dos propuestas de reforma energética, la eléctrica y la petrolera, eran inconstitucionales? No, claro que sí lo sabía. No puedo pensar que no sabía eso. Y sin embargo, ¿qué dijo? Van. ¿Esto qué nos puede indicar? Pues que para él es más importante lo que quiere en función de lo que cree que debe ser retomar el monopolio de Pemex en petróleo y de CFE en electricidad por arriba de la Constitución.
y esto sí es muy grave, ¿no? Inclusive lo ha dicho en más de una ocasión, si hay que elegir entre la ley y la justicia, elijamos la justicia. Hombre, así en abstracto, sí, porque puede haber leyes injustas. Aquí el problema es quién va a venir a decir en cada caso concreto qué es lo justo y qué es lo injusto. Ese es el problema. Porque si baja Dios Padre y nos dice esto es lo justo y esto es lo injusto, bueno, pues dado que es Dios Padre, hagámosle caso. Pero como Dios Padre no va a bajar a decirnos qué es lo justo y qué es lo injusto, eso de que si hay que elegir entre lo legal y lo justo, elijamos lo justo, es muy peligroso. Porque la ley, justa o injusta, eficaz o ineficaz, nos da seguridad. Y una de las seguridades más importantes es la seguridad jurídica. Y mientras no se cambien las leyes, yo sí creo que, bueno, salvo que se llegara a extremos verdaderamente inaceptables, ¿sí? Hay que respetar la ley. Y además, a eso se comprometió el señor el 1 de diciembre del 2018 a guardar y hacer guardar la Constitución. Y si así no fuere, que el pueblo se lo reclame. Bueno, pues ya es momento de reclamárselo. Pues el tiempo se nos va rapidísimo. Creo que son elementos claves en esta coyuntura. Entender la economía de nuestro país siempre es importante, independientemente de que hayamos estudiado economía o no. Sabemos que todos debemos de entender pues qué es lo que está pasando, tener un poco de esos datos duros, el poder decidir, ¿no? En nuestra vida privada en función también de lo que pasa a nuestro alrededor. Y doctor, ha sido un privilegio tenerlo en el programa. No sé si se nos está yendo algo o le gustaría, antes de despedirnos, comentarnos algo más. Pues Roberto, antes que nada agradecerles mucho esta oportunidad y bueno, yo creo que sí, estamos ya a unos cuantos días de las próximas elecciones y por ahí dicen que lo políticamente correcto es invitar a votar, que cada quien vote por quien crea. No, yo creo que en este momento lo correcto, quitemos de lo de políticamente, es votar de tal manera que evitemos que Morena logre tener la mayoría, sobre todo en el Congreso. También importa mucho lo que va a pasar con las gubernaturas, etcétera, etcétera, pero sobre todo el tema de ponerle contrapesos al presidente y a Morena en el Congreso Federal es muy importante. Yo creo que ese es el sentido que debemos darle a las próximas elecciones del 6 de junio. Así es, salir a votar y hacer este reclamo justo para recuperar el futuro. Doctor, le quiero agradecer mucho la confianza de haber estado aquí, de haber aceptado la invitación. Somos exalumnos de usted y lo recordamos con mucho, mucho aprecio. Gracias, Edwin. Gracias, Roberto. No, hombre, muchas gracias. Y a todos los demás los invitamos a que sigan al Dr. Dam en sus redes sociales, a leerlo, porque así van a poder entender mucho de la economía mexicana, tomar mejores decisiones, rumbo al voto próximo que vamos a ejercer, tomar un voto más informado. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales. Les agradecemos también las sugerencias y los comentarios que nos dan. Nos vemos la próxima semana con un tema también muy interesante, que es la importancia de los contratos en una negociación. Doctor Roberto, muchas gracias por este programa. Roberto, Edwin, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias por la invitación.